A ver, hermana Beatriz, su micrófono, perdón. Y adelante. Adelante, hermana Beatriz. Ya, oremos. Padre amado, ¿cómo no agradecer y vivir agradecidos por este tiempo maravilloso? Señor, este es el tiempo más hermoso que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Maravillados de todas las enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos a entenderla cada día más. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Y que las personas que nos rodeen, puede ser en el trabajo, en la casa, en los vecinos, donde quiera que vamos, Señor, que vean algo diferente en nosotros, Señor. Gracias por nuestro pastor Mario que se prepara, que nos enseña, nos aclara, nos dirige y Señor, guía nuestros pasos en tu palabra. Estamos, Señor, felices por este tiempo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Bendice a cada hermano que estamos aquí y, Señor, los que están por llegar y también los que no pueden venir, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor le bendiga esta noche. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en su casa para estudiar su palabra. Y bueno, a los que no pueden estar, le damos gracias también y bueno, le saludamos allá desde la distancia. Entonces, que Dios le bendiga mucho y que la paz de Dios y el poder de Dios esté con cada uno de ustedes. Como ustedes conocen, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y nos quedamos, bueno, nos quedamos en el martes pasado, en el capítulo 3, y vamos a continuar a partir del versículo 9. Vamos a buscar en la palabra Romanos 3 y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 20, a ver si podemos adelantar todo. Romanos 3, del 9 al 20. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias
porque hemos podido llegar aquí a tu casa. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque nos has librado de todo mal, nos has dado la vida, la salud. Y ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Pero para eso necesitamos el apoyo del autor de esta palabra, que es el Espíritu Santo. Tú sabes con qué fin la escribiste, con qué objetivo la escribiste, y tú eres el único que puedes hacer que esta palabra, que es viva, pueda hoy hablar a nuestros corazones y nosotros podamos aplicar alguna enseñanza de ella en nuestros corazones. Pero rogamos, Señor, que no mires la insuficiencia del hombre, sino que lo uses, Señor, como un canal, como una vasija, como un instrumento, para llegar a tu pueblo y a la necesidad de tu pueblo, de acuerdo a tu voluntad. Señor, ata y reprende cualquier cosa que no esté en tu propósito, en tu voluntad, y perdona nuestras faltas, nuestros pecados. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia de Roma y está entrando ya, desde hace algunos versículos, de una manera despacio, pero está entrando en la comparación entre lo que eran los gentiles y los judíos. Y entonces, hermanos, aquí nosotros vimos en la clase anterior o en el estudio anterior cómo el apóstol Pablo había demostrado que ni la circuncisión valía nada, muy abanderada por los judíos, es decir, los judíos eran muy incisivos con la circuncisión, ni la incircuncisión tampoco valía nada, sino la fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo habíamos visto que había dicho que la circuncisión que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento es la circuncisión del corazón. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor hace una marca en nuestro corazón que es simplemente el nuevo nacimiento y la transformación en Cristo. Ahora, después de lo que está explicando el apóstol Pablo, de que de ellos salió la palabra, etcétera, todo lo que vimos, que no voy a repetir, porque entonces no adelantamos en el estudio, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, hermano, cuando partimos de la salvación, nosotros tenemos que partir de la base esta. No hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decir, yo soy lo suficientemente justo, primero, para no necesitar la salvación de Cristo. Y segundo, soy lo suficientemente justo como para decir, yo cumplo las leyes, que es lo que querían hacer ver los judíos. La ley es imposible que algún ser humano la cumpliese. ¿Por qué razón? Porque nosotros pecamos todos los días hasta con el pensamiento. Y entonces, si ya tú infringes la ley en un punto suficiente para que incumplas la ley. Por eso Jesús en el Sermón del Monte los llevó bien recio. Les llevó a un extremo de la ley para que ellos pudieran ver que no, por ejemplo, le dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Yo no mataba a nadie, pero cualquiera que le diga fato a su hermano, ya lo mató en su corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mirare a una mujer y la codiciare, ya cometió adulterio en su corazón. Por tanto, Jesús ahí lo que está haciendo, ¿quién no ha pensado más de nadie? ¿Quién no ha podido mirar a una mujer, o si es una mujer, un hombre, con un pensamiento no puro?
Por tanto, ya ahí le está diciendo, lo está llevando a un extremo para que no presuman de la ley. Ustedes no la pueden cumplir. Ustedes bajo ningún concepto la pueden cumplir. En el Sermón del Monte, Jesucristo lo que hizo fue recrudecer la ley para mostrar entonces lo que era la gracia. Están hablando de una ley que ustedes mismos no pueden cumplir. Y entonces ahí le siguió hablando, ¿no? Le siguió profundizando. Y yo me imagino que los fariseos y toda esa gente se tienen que haber quedado. Bueno, fíjese que al final ellos mismos dicen que se quedaron asombrados al final de ese Sermón del Monte, porque les enseñaba como quien tenía autoridad. Pero de la manera que Jesús se lo pinta, para que no puedan escudarse ni esconderse detrás de la cruz, de la ley, perdón, porque sencillamente donde único nos podemos escudar es detrás de la cruz, porque cuando nosotros tenemos todos esos pensamientos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos justifica en medio de todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? No hay justo ni aún uno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dice la palabra ahí en lo que es el pecado conocido como el pecado de Adán y Eva o el pecado original? A ver, algún hermano, vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a leer parte de este capítulo para nosotros poder entender por qué le está diciendo no es justo ni a uno. ¿Qué perdió el hombre? Génesis capítulo 3. Algún hermano que primero me lea los versículos del 1 al 6. Amén. Bueno, vea, hermano. Bueno, sí. Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, aquí vemos que Satanás se disfraza, o se mete en la serpiente y como que trata de tergiversar lo que Dios ha dicho. Aunque Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, la mujer le dijo, no. Aquí se puede comer de todo árbol. Simplemente del árbol del bien y del mal es de que no podemos comer. Y entonces ahí Satanás, trayendo su engaño, tienta a la mujer y también al hombre y le dice, no chico, el problema es que Dios te ha dicho eso, porque el día que comas del árbol del bien y del mal, entonces serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, miren, hasta este momento el hombre tenía una serie de condiciones o de prerrogativas. Dios le había dado dominio sobre todo lo que se movía en la tierra. Le había dado dominio sobre todos los animales, ya fueran en la tierra o ya fueran en el mar. De hecho, era una etapa donde los leones no iban a atacar al hombre, no eran feroces, ni los tigres, y los tiburones tan temidos, el hombre se podía tirar, nadar y esto y lo otro, los tiburones eran sencillamente lo más manso del mundo. Inclusive, le voy a decir algo, yo no soy un biólogo, ni tampoco tengo mucho o ningún conocimiento de veterinaria, pero una vez oí a alguien hablar de eso y dijo una cosa que es verdad. Los animales atacan al hombre muchas veces
y lo atacan por un problema de temor, no por un problema de autodefenderse, pero el primer instinto que ellos tienen es el de como de temor. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ordenó así. Entonces el hombre dice sojuzgarlo todo, el hombre tenía todo tipo de posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque no había necesidad de que ellos quisieran ser como Dios. Era una mentira. Era una mentira, pero no había necesidad. Cuando habían visto que la mano de Dios lo había creado. Inclusive el mismo Adán había visto cómo de su propia costilla Dios había sacado una mujer. Y entonces viene la tentación clásica, que es el mismo modus operandi para nuestros días hoy. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, ahora dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahora miren la tentación, las características que tenía. El árbol era bueno para comer. Yo no voy a entrar en un tema porque ya aquí hace unos estudios atrás yo hablé cómo era de bella la tentación, ¿no? Así que nunca va a ser fea. Y hablé también en ese estudio, buscamos quién era Satanás y lo que la Biblia decía de Satanás, todo lo contrario a lo que quiere que se crea de él, ¿no? Entonces, yo no voy a volver a entrar en ese tema. Pero fíjese, era agradable a los ojos. Dice que era codiciable para alcanzar que era bueno para comer y que era codiciable a los ojos y árbol agradable a los ojos, perdón, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vamos un momento ahí, vamos a buscar primera de Juan capítulo 4. Perdón, primera de Juan capítulo 2. Y algún hermano que me lea los versículos del 15 al 17. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Tú vas a leer, hermano? Del 2. Vale, hermano. Vamos con la hermana Anabel, entonces. Adelante, hermana Anabel. Muchas gracias. Primera de Juan 2. Del 15 al 17. Perdone. Del 15 al 17. Sí, primera de Juan 2, del 15 al 17. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que es en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias. Es decir, está claro eso. Siempre busqué el contexto, aunque me voy a referir a un solo texto. Pero dice, no ames al mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, esto es algo bien claro y tajante que dice la palabra y bien transparente. El que ama al mundo y el que ama las cosas mundanas, ese no conoce a Dios, ese el amor del Padre no está en él. Y después al final dice la sentencia, dice, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el texto que yo quiero, por lo que les he hecho buscar, está en el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el árbol era, ¿qué era? Bueno para comer, era apetitoso. Bien, dice,
los deseos de los ojos, que dijo que era, ¿cómo es para lo segundo que era? Para ir comparando una cosa con la otra, para no decir una cosa por lo otro, dice, era agradable, es decir, los ojos lo vieron el árbol Codiciable, como agradable. Espérate, primero era bueno para comer, los deseos de la carne. Después era agradable a los ojos. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice y aquí? árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ajá, pero era agradable a los ojos. ¿Y qué dice primera de Juan? Los deseos de los ojos. Y lo tercero dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice primera de Juan? Y la vanagloria de la vida. Es decir, que se repite esa tentación, se repite los deseos de la carne, los deseos de mis ojos, dice la palabra, que donde están vuestros tesoros, ahí estarán vuestros ojos, lo estoy diciendo con mis palabras, ahí estará tu corazón. Y la vanagloria de la vida. Es decir, era codiciable para alcanzar la sabiduría, lo que la serpiente le había dicho que iban a ser como Dios. Pero ese mismo fue el modus operandi de Satanás con Jesucristo. Vamos ahí a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. ¿Algún hermano que me pueda leer los versículos del 1 al 11? Mateo 4. Mateo 4, del 1 al 11. ¿Puedo leer? Adelante, hermano. Sí. ¿Tú lo encontró? Vean, Sí. Mateo 4, del 1 al 11 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, hermano, antes de entrar en lo que les quiero decir, les quiero hablar primero de algo en este pasaje. Las 3 veces Jesús le respondió con la palabra. Escrito está. Ahora, llama la atención que en una de las tentaciones, Satanás lo tentó y le mencionó la palabra. Por tanto, ya partimos de la base que Satanás conoce la Biblia y sabe cómo desviarnos del centro con la Biblia. Y se la conoce mejor que cualquier pastor y que cualquier teólogo. Él sí sabe lo que está haciendo. Entonces,
Otro punto que quiero ver ahí y que quiero sobresaltar, aunque no viene con el estudio, es cómo el enemigo siempre va a tratar de que se desvíe la oración de Cristo, inclusive hacia él, ¿no? Ahora, a lo que voy con este texto, es el mismo modo operandi. Después de 40 días, Jesús tuvo hambre y le dijo, dile a las piedras que se convierten en pan. ¿Qué cosa es eso? Los deseos de la carne. Ahora, después lo lleva a un pináculo alto y le muestra todo y le dice, y ahí fue donde le menciona la palabra, lánzate, mira todo esto, vas a ver cómo vienen ángeles y te recogen. Y el Señor le dice, no, escrito está, no tentarás, Señor tuyo. ¿Cuál es eso? Los deseos de los ojos. Y después, para llevarlo ya a la última, a la tentación suprema, a donde quiso o logró llevar a Adán y a Eva, le dice que lo lleva a, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Si buscamos el pasaje paralelo de Lucas, dice, porque a mí ha sido dado. Y no mintió. Jesús en el pasaje paralelo de Lucas no mintió. Por eso los otros días cuando yo hablaba de yo soy, yo tengo y el yo soy, usaba cómo Jesús respondió, ¿no? Y cómo Jesús es yo soy. Pero él sí le dijo, yo tengo, yo te lo puedo dar. ¿Y por qué ha sido dado? Porque cuando el hombre desobedeció a Dios, le entregó el reino de este mundo, las cosas de este mundo a Satanás, ¿no? Por eso dice Jesús que es el príncipe de este mundo, pero también es el príncipe de las tinieblas. Entonces, a veces nos lleva a nosotros los hombres a amar este mundo de donde Él es príncipe. Pero dice la Biblia que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y Jesús dijo, conforme mismo, yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo. No ames al mundo y las cosas que están en el mundo, ¿no? Es decir, que sencillamente estamos en el mundo, como oró él en la oración intercesora, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Estamos en el mundo para ser luminares en medio de las tinieblas, pero no para arraigarnos y como él pretende. Ahora, llega y le muestra todos los reinos y le dice, te lo puedo dar porque a mí han sido dados. Los cedo si tú postrado me adorares. ¿Qué cosa es eso? La vanagloria de la vida. Fíjense, en Edén, el mismo modo operandi en Cristo y ahora el Espíritu Santo inspirando al apóstol Juan y hablándonos a nosotros. Siempre la tentación va a ir en esas tres aristas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero Cristo le respondió con la palabra, le respondió muy bien, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay uno solo que es digno de adoración, hay uno solo en el cual podemos servir. Entonces, hermanos, ahí vemos que el hombre desobedece a Dios. Y entonces, a ver, algún otro hermano que me lea los versículos del 7 hasta el 13 para ver qué es lo que empieza a suceder. ¿De qué? Génesis 3. Génesis 3. Del 7 al 12, pastor. Del 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es decir, hay un dicho, hermano, en mi país que dice que la culpa nunca va a llegar al piso. Es decir, la mujer, el hombre dijo, la mujer dijo, no, yo era la serpiente. Es decir, se empezaron, característicos de nosotros los hombres, de limpiar uno a los otros del problema, o sea, sacarse del problema. Ahora, aquí en este pasaje que ella leyó, vemos que el hombre, cuando peca, lo primero que hace es perder la inocencia. Lo único teológicamente que verdaderamente tuvieron inocencia fueron Adán y Eva, porque fueron los únicos que no vivieron bajo pecado. Es decir, a veces nosotros pensamos, y hay una frase popular en nuestros países, esto, ay, si es un inocente, o esto. Bueno, vamos a la palabra como tal. Inclusive un niño recién nacido, un niño de 2 o 3 años, el niño, si un niño partiese de este mundo con una edad muy temprana, el niño es salvo. ¿Por qué? No porque no sea pecador, sino porque no tiene conciencia de pecado, que son dos cosas diferentes. Al menos así lo interpreto yo. Yo sé que hay ahora una nueva corriente teológica, pero bueno, dice Jesús, de los niños es el reino de los cielos. Ahora, conforme mismo le digo una cosa, no son inocentes, propiamente dicho. No tienen conciencia de pecado, pero no la palabra inocente como tal, desde el punto de vista teológico, no lo son. Porque los únicos que sí verdaderamente fueron inocentes porque no conocían pecado eran Adán y Eva. Y una vez que pecaron, perdieron la inocencia. Se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron delantales. Es decir, ya ahí vieron la vida desde otro punto de vista y entonces se escondieron de Dios. Otra característica de lo que fue la caída, el hombre huyendo de Dios y escondiéndose de Dios. Por eso dice la Biblia, no hay gusto ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahora lo vamos a leer ahí en Romanos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, yo no me voy a adelantar hasta que lleguemos a Romanos, pero el hombre se esconde de Dios y Dios entonces lo llama en el huerto de Edén y le dice, ¿cómo tú sabes que tú estabas desnudo? Tú comiste, y ahí ya empezó la repartición de la culpa, ¿no? Entonces, pero ya vemos que el hombre pierde totalmente ese estado de inocencia, ese estado tan bonito que tenía. Los versículos del 14 al 15 no lo vamos a leer porque ya eso sí lo vimos en otro estudio, lo que es la promesa de la redención. Ahí Dios le da, acabado de caer, la promesa de la redención. Pero sí vamos a leer los versículos del 16 al 21 para que vean cuáles fueron las consecuencias del pecado y lo que el hombre también perdió, producto de su pecado. A ver, algún hermano que me lea Génesis 3, versículos del 16 al 21. ¿Alguien en el Zoom que quisiera leer? Hermana Beatriz. Ya. Génesis 3, del 16 al 21 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, ahora dice que la mujer pare con dolor. Bueno, en este país han buscado una solución, pero esa fue la sentencia de Dios. Dice que la mujer pare con dolor, que la tierra empieza a producir cardos y espinos, es decir, las consecuencias del pecado. La creación entonces toma otra actitud con respecto a ello. Dice la palabra que vieron muerte, polvo serás, del polvo saliste y al polvo volverás. El hombre era eterno. El hombre era eterno. El hombre, Dios no lo creó para que muriera, sino para que fuera eterno. Pero Dios le había dicho, el día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Por tanto, el hombre aquí empieza a ver las consecuencias de su pecado. Ahora tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Ahora la tierra va a producir una serie de problemas en las cuales tú te tienes que enfrentar. Y lo más grave es la muerte que entra producto del pecado en el ser humano. Por supuesto que ya Jesús le había dado la promesa de la redención. Y ahora dice el versículo número 21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por tanto, hermanos, aquí Dios cubre el pecado del hombre para poderlo mirar. Porque para Dios poder hacer túnicas de pieles, tuvo que haber matado animales. Entonces, ahí Dios, mirando a Cristo, la promesa de la redención, hasta que un día se mirara a Él, Dios hace así y mata animales y los viste con las túnicas de esos animales y los cubre con su sangre, la sangre de la expiación, la cual iba a hacer que nosotros o simbolizaba el perdón de pecados que un día nosotros íbamos a tener en Cristo. A partir de ahí empiezan los sacrificios de animales y el derramamiento de sangre en expiación por los pecados del pueblo. A partir de ahí se empieza a establecer eso, porque el hombre no tiene cómo ponerse o justificarse o pararse delante de Dios. Por eso es por lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. No hay uno solo que pueda decir que es suficiente delante de Dios. Todos estamos descalificados. Como dice, que vamos a llegar más adelante, pero como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos la obra de la salvación, ya nosotros la partimos de la obra de salvación desde ese punto de vista, que no hay ninguno de nosotros que la merezca, que no hay ninguno de nosotros que pueda declarar justicia, sino que todos nosotros lo que merecíamos producto del pecado que venimos arrastrando es la muerte. El día que comieres el árbol del bien y del mal, ciertamente morirás.
Pero Dios, cubriéndonos con su sangre, primero con esas pieles y después cumpliendo la promesa de la redención de Génesis 3:15 en Jesucristo su Hijo, da la posibilidad de que, aunque somos injustos todos, que no hay ninguna justicia en nosotros, por medio de su sacrificio, entonces nosotros pudiésemos ser justificados. No había ninguna posibilidad de que en el hombre hubiera algo bueno. Dice la palabra, sigue diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, mire, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros no hubiéramos encontrado a Dios. Porque la carne, que soy yo, la carne, lo que va a ir es contra Dios completamente. Es decir, si Dios no me da un despertar, si Dios no me permite, como dice Isaías, no les ha amanecido, si Dios no me permite amanecer, si Dios no me toca, si Dios no me convence de pecado, de justicia y de juicio con su Espíritu Santo, de por mí mismo, yo no entiendo. De por mí mismo, como dice la palabra, no hay quien entienda. De por mí mismo, no hay quien busque a Dios, porque la carne va como si fuera un caballo salvaje hacia el infierno, va todo lo contrario a Dios, porque la carne está muerta en sus delitos y pecados. Nunca de la carne van a nacer, oye, ¿verdad que vamos a buscar a Dios, vamos a agradar a Dios? Jamás. La carne sencillamente está, repito, muerta. Vamos a ver ahí un hermano que me lea el Salmo 14, del 1 al 3. Del 1 al 13. Al 3. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Es decir, por tanto, dice la palabra que son necios. Eso era lo que éramos nosotros antes de tener a Cristo en nuestros corazones y tener a Cristo como nuestro Salvador. Aunque el mundo se cree sabio, como ya vimos, se cree sabio en su propia astucia, se cree sabio en su conocimiento, ¿no? El mundo puede, cada vez puede ser que inventen más títulos universitarios. Sí, pero siguen siendo necios. Porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Por tanto, ya partiendo de esa base, un cristiano es, porque por supuesto tiene temor de Dios, es más sabio que cualquiera de los científicos, que a medida que buscan más las explicaciones científicas, cada vez más se confunden. A no ser los que han podido ser iluminados para poder entonces glorificar a Dios desde lo profundo de su ser, a través de sus conocimientos científicos. Como dijo Einstein, creo que fue Einstein, el que dijo
un poco de sabiduría trae como resultado ateísmo. Pero la sabiduría trae como resultado fe en Dios. Porque cuando has llegado a un nivel en el cual tú has podido ver verdaderamente la maravilla de la creación y todo el equilibrio que tiene la creación y todo lo que se mueve en la creación, tú lo único que puedes es reconocer, arrodillarte y exaltar a un Dios inteligente, sumamente sabio, por encima de todas las cosas. Pero sin embargo, el mundo es necio. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Con respecto a actuar de acuerdo al corazón de Dios, no hay un solo hombre que sin la ayuda de Dios pueda hacer lo bueno. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Sencillamente, cuando nosotros comprendemos eso, entonces nos humillamos delante de Dios y nos depositamos o nos rendimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, de mí, de mi carne, no va a salir nada bueno. Sencillamente, de mi carne, lo único que va a salir es lo contrario a ti. Ahora, yo me entrego delante de tu presencia y me deposito delante de tu presencia para que tú me des la capacidad, para que tú me des la sabiduría, para que tú me des la inteligencia, para que tú me des la destreza para poder hacer esto. Entonces, cuando nosotros contamos con Dios, entonces Dios se glorifica. Pero que nadie engañe, que no hay manera no hay ni uno solo que haga lo bueno. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Mira todo lo que sale del ser humano, mira todo lo que sale de las consecuencias de la caída del hombre. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No puede haberlo. ¿Por qué? Porque viven en una constante rebeldía. Y si viven en una constante rebeldía, no van a conocer la verdadera paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hasta dónde acabó de leer? Estoy leyendo en Romanos 3 y voy por el versículo 18. No hay temor de Dios. Hermanos, una de las cosas que se está perdiendo hoy en el mundo cristiano es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Es decir, se está llegando a una liberalidad en donde verdaderamente hemos o estamos omitiendo el temor de Dios. Y Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo, Dios camina con nosotros, somos herederos y coherederos con Él, pero que no se nos olvide también que Dios merece respeto. Lo que pasa es que nosotros hoy, por medio de Jesucristo, hemos visto el amor de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? El amor ágape de Dios. Pero cuando nosotros llegamos a ver quién es ese Dios, que no es que estamos hablando de dos dioses diferentes. El pueblo de Israel, cuando se acercó a un monte, y aquel monte temblaba, y las bocinas iluminaba, y aquello. El pueblo de Israel
sintió un temor tan grande que fue atrás y le dijo a Moisés, no. Ve tú, sube tú y habla tú con él. Pero yo no voy porque es un Dios imponente. Nosotros no nos imaginamos. A veces pensamos en Dios como si fuera un espíritu, como si fuera un diosito. Nosotros no nos podemos, la mente humana, la mente finita del hombre no puede calcular lo tremendo, lo grandioso que es Dios. Cuando sencillamente un trueno de Dios hace, yo creo que la tierra se estremezca de punta a punta y si Él quiere la parte. Porque Dios tiene las bases de los cielos y de la tierra en sus manos. Eso sencillamente es tan fácil para Dios hacer lo que Él quiera por su magnificencia, por su grandeza. Y entonces muchas veces vivimos contrario a lo que es la voluntad de Dios. Dice el versículo número 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, ahora todos los que están bajo la ley o los que se quieren justificar bajo la ley están bajo pecado, porque sencillamente las obras de la ley no nos pueden justificar. Como le dije los otros días, si hubiese uno que hubiera podido cumplir la ley, no hubiese sido para nada necesario que Cristo hubiese venido. Porque dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el conocimiento, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dijo, yo nunca hubiera conocido el pecado si la ley no me hubiera dicho que soy pecado. Por tanto, sencillamente la ley nos condena, porque la ley me dice, tú eres pecador, tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto otro, y tú tienes que hacer esto otro. Pero yo no lo puedo hacer. No tengo manera de cumplirla, porque vivo en una naturaleza pecaminosa. Entonces, como le dije el martes pasado, la ley me diagnostica, pero no me receta. Sencillamente no me da el antibiótico que yo necesito para quitarme, un ejemplo, la infección de la garganta. O el antibiótico que yo necesito porque a lo mejor tengo infección en los riñones. Tú tienes, no, que tengo una cistitis tremenda, es decir, tengo una dentilla tremenda. Sí, lo que pasa es que tiene infección en los riñones. Pero tienes que tomar, un ejemplo, una cosa que se mandaba, no sé si ese medicamento sirve en este país o existe o no, una cosa tienes que tomar mandelamina. Pero, es decir, pero no me dice que tengo que tomar la mandelamina. Pero no me dice cuál es la solución. Tienes infección en los riñones. Pero no me da la solución. Me está diciendo que soy pecador, me está diciendo que tengo que rectificar, me está diciendo que estoy mal, me está diciendo que estoy condenado, me está diciendo todas esas cosas, pero no me da la fórmula para yo salir de eso. Por eso dice la palabra del Señor que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Simplemente que lo vamos a seguir estudiando porque el apóstol Pablo va desarrollando este tema poco a poco, va desarrollándolo progresivamente, pero solamente
somos justificados en la fe en Jesucristo. Lo dice más adelante aquí mismo en Romanos, cuando lleguemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, hermanos, esta es la naturaleza caída del hombre. Esto es lo que venimos arrastrando. Esto es lo que el ser humano es en realidad. Y está, por decirlo de alguna manera, cruzado de brazos. Cuando está cruzado de brazos, entonces la maravilla es que cuando no podíamos más, vino Jesucristo a salvarnos. Y eso exalta la obra de Cristo por encima de la ley. Algunas personas creen que guardando la ley pueden ser salvos. O es imposible. O eres salvo por Cristo o eres salvo por la ley. Y por la ley nadie se pudo salvar. Estoy en tiempo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, va a pasar al tiempo de la oración. Bueno, Señor les bendiga en esta noche. Amén.